Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder traerles la palabra de Dios esta mañana, y también me da mucho gusto porque a la misma hora que ustedes van a estar escuchando este mensaje, más o menos a la 1 de la tarde, vamos a estar en nuestro templo celebrando nuestro primer culto de reapertura de nuestra iglesia de Osana en el santuario, y le damos muchas gracias a Dios por ello. Como ustedes ya saben, hemos nosotros creado una lista de hermanos que van a estar asistiendo a los cultos, y la lista la tomamos de hermanos que se pusieron en lista, llamando, más bien respondiendo al texto que recibieron del hermano Felipe Díaz, o llamando al hermano Carlos Obeso, o al pastor Carlos Farías, a los hermanos ministros. Ellos saben cómo dirigirnos para que usted pueda enlistarse para el siguiente culto. Ahora, los que no pudieron venir al culto físico o presencial este domingo y todavía están en la lista, el domingo que viene tendrán oportunidad de hacerlo. Así es que esperen, hermanos, estamos anticipando verlos a todos en el culto. Este día va a ser un día de mucha bendición. Como ustedes ya saben, el domingo pasado comenzamos una serie de estudios sobre la escatología, o las cosas de los últimos días, y el mensaje fue sobre el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de las señales de su venida, es decir, indicaciones de que Cristo está por venir por su iglesia. Yo estoy pidiéndole a todos ustedes que abran sus Biblias conmigo a Mateo 24, versículos 33 al 36. Y allí vamos a ubicarnos en esta tarde y hacer comentarios de eso, o de menos usar esta escritura como un fundamento para los textos que vamos a estar considerando hoy. Dice la escritura, Mateo 24, 33 al 36. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oremos. Señor, te pedimos en esta mañana que allí donde estemos en nuestros hogares esté también tu presencia, y que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a recibir tu palabra. Tu palabra en esta tarde engendre la esperanza y la alegría y el gozo en nuestros corazones, al pensar en tu redención, al pensar en la esperanza que nosotros tenemos de un día estar en la presencia de aquel que nos redimió de todos nuestros pecados. A ti te damos la gloria y la honra, y a ti te bendecimos. Bendícenos al escuchar tu palabra en esta tarde, esta mañana, esta tarde. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y todos digan amén, hermanos, amén. Ahora, la semana pasada hablamos sobre la doctrina de la inminente venida de Cristo Jesús. Y esa doctrina esencialmente declara que nadie conoce el momento, ni habrá señal específico antes de que venga el Hijo de Dios a la tierra. Dije la semana pasada que el mensaje no estaba intencionado necesariamente, tenía la intención necesariamente de establecer un bosquejo escatológico, sino que la intención del mensaje era de alertarnos y de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión no necesariamente nos interesa la perspectiva escatológica tanto, ni vamos a poner mucha atención sobre la perspectiva misionológica,
es decir, la misión de la iglesia, pero sí queremos poner nuestra atención sobre la perspectiva personal. Ahora, nosotros como creyentes tenemos una perspectiva muy particular de las cosas de los últimos días, y hay diferentes perspectivas. La perspectiva que nosotros tenemos como apostólicos o como denominación es la perspectiva del premilenialismo dispensacional. Es decir, nosotros creemos que ha habido etapas, dispensaciones, cuando Dios ha tratado de diferentes maneras con las gentes, con la humanidad, con la nación de Israel, y también creemos que va a haber dos venidas de Cristo a la tierra. Esencialmente, quizás en el milenio, si contamos esta, pues serán dos. Y esto es lo que nosotros creemos, que la primera venida de Jesucristo, que se llama el rapto de la iglesia, va a ser cuando Cristo venga en los aires y arrebate de la tierra a todos los cristianos, los que creyeron en Él, los que pusieron su confianza en el Señor, los que habían ya dormido, muerto, y los que estemos vivos seremos arrebatados en un momento. Después de eso pasará el mundo por 7 años de tribulación, y después de los 7 años de tribulación, Cristo regresará con sus santos para reinar, conquistar a los enemigos y reinar sobre la tierra por 1000 años. En términos muy, muy generales, es lo que es nuestra perspectiva con respecto a las cosas de los últimos días. Ahora, el rapto de la iglesia es una doctrina que nosotros enseñamos y hemos enseñado en la iglesia. Y para explicar un poquito en mayor detalle, después de que Jesucristo venga por su iglesia, en el rapto de la iglesia, entramos en una etapa de 7 años, el mundo entrará en una etapa de 7 años, donde cosas muy dramáticas van a estar sucediendo, cosas monumentales, cambios gigantescos van a estar sucediendo en el mundo. Estos cambios van a ser políticos, económicos, sociales, y van a ser aún eventos cataclísmicos que van a suceder alrededor del mundo. Y esto pues es la perspectiva que nosotros tenemos de lo que es la tribulación y la gran tribulación. Ahora, lo que yo quiero hacer hoy y lo que he intentado de hacer el domingo pasado y ahora, no es otra vez establecer un orden o un bosquejo escatológico, sino que simplemente estoy dando este mensaje para de nuevo recordarle a la iglesia que nosotros debemos de estar listos para la venida del Señor. Ahora, nosotros tenemos nuestro bosquejo escatológico, pero no es el único, ni es el único razonable. Este tema de la escatología no es uno de esos temas cruciales donde tenemos que creer esto, sino que hay diferentes perspectivas, algunas de ellas bastante razonables con respecto a qué y cuándo va a suceder en los últimos días y cuándo van a suceder y cómo se van a desarrollar los eventos. Hay diferentes perspectivas razonables que vienen de las Escrituras. Hay personas que creen que la venida de Cristo no será hasta el fin de la gran tribulación. Y aunque esa no es nuestra posición y nuestro entendimiento, no vamos a dividirnos por eso, ni vamos a declarar a alguien un hereje por tener esa creencia, sino que simplemente este es uno de esos puntos donde hay rumbo y campo para poder interpretar las Escrituras de diferentes formas. Ahora, el mensaje es: estemos listos. Es lo que yo quiero que nosotros captemos de lo que estamos nosotros ahora leyendo. Ahora, en la escritura que acabamos de leer hace unos momentos atrás, creo que es una escritura que nos dice a nosotros, nos llama a nosotros a estar en alerta y tener nuestros ojos y nuestra mente bien lista, y no estar en una actitud de indiferencia, de simplemente llevando a cabo nuestras vidas como normalmente lo hacemos, en vista de todas las evidencias o los señales que hay en el mundo de que Cristo viene por la iglesia.
Estas señales deben de indicarnos a nosotros algo y deben de provocar en nosotros algo y deben de movernos a hacer ciertas cosas y a vivir una calidad de vida. El punto crucial o principal del mensaje, hermanos, es: estemos listos. A ver, hágale así al vecino que está enseguida de usted y dígale: tenemos que estar listos. Hay que vivir con esta anticipación. Mateo capítulo 24 viene inicia con los discípulos preguntándole al Señor: mira, ¿cómo vamos a saber que ya son los últimos días y cuándo va a llegar este tiempo? Tenía unas preguntas que creo que en el versículo 3 le hicieron a Jesucristo. Y Jesús respondió dándole a ellos estas señales. Él les dijo en el versículo 4, 5, 11 y creo que el 22, 23 por allí, les dijo: una de las señales más fuertes va a haber falsos cristos, va a haber un espíritu de engaño que se va a mover por el mundo y gente se va a levantar declarando que son el Cristo. Segundo lugar, Jesucristo dijo que iba a haber guerras y rumores de guerras. Nación se iba a levantar contra nación. Iba a haber hambres, pestilencias, terremotos en diferentes lugares. La iglesia iba a ser perseguida e iba a sufrir. Todo esto iba a suceder en un medio ambiente de sospecha y de engaño, aún dentro de la iglesia o de aquellos que morarán, no la iglesia, pero aquellos que estarán en ese tiempo. Y la Biblia dice que la iniquidad abundará en ese tiempo y los creyentes de ese entonces se resfriarán y dejarán los caminos de Dios. Si usted nota, los señales que Cristo da de los últimos días son señales muy generales. Y la semana pasada expliqué que quizás en parte, seguro que hay otras razones, pero en parte los señales sí son generales para que cada generación pueda creer y crea que ellos están viviendo en ese último momento. Es decir, la iglesia por 2000 años ya ha estado viviendo en los últimos días. En los últimos días. Desde el tiempo de la iglesia hasta acá, la iglesia ha estado viviendo en los últimos días. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener muy claro, hermanos, que tenemos una grande responsabilidad a esta generación, a nuestros amigos, a nuestros familiares y a nosotros mismos, de tener en mente, de tener presente esta verdad. Cristo ya viene pronto por la iglesia y nosotros tenemos que estar listos. En el año 2009, una revista que se llama Newsmax escribió un artículo que titularon "La cuestión de Jesús, ¿regresará?". Y en ese artículo ellos notaron que 1 de cada 5 americanos creen que Jesucristo va a regresar durante esta generación. Eso se escribió en el 2009. Y en el artículo ellos escribieron que 20% de aquellos a quienes ellos les preguntaron creían que este mundo no va a pasar más allá que solo unas cuantas décadas. La gente que escribió este artículo, hizo esta investigación, se quedaron tan asombrados de los resultados que ellos dijeron que parece que la idea del reloj escatológico que pudiera suceder, que estamos en los últimos días y que pudiera terminarse las cosas rápidamente, es muy común en los Estados Unidos. Esta era la conclusión a la que ellos llegaron. Ahora, yo creo eso con todo mi corazón. Yo estoy convencido que Cristo viene, y no solo que viene, hermanos, sino que Él viene pronto. Ahora, alguien pudiera preguntar: pastor, pero ¿por qué debemos nosotros creer todo lo que la Biblia escribe en el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel y en otras profecías con respecto a los últimos días? Porque son cosas tan fantásticas, cosas que abarcan y hablan de
catastrofías tan grandes, tan devastadoras a nivel mundial. ¿Por qué debemos nosotros pensar que estas cosas en realidad se van a llevar a cabo? Y déjenme darles de menos dos razones que yo puedo pensar. Número uno, porque Jesús tiene un archivo perfecto. Lo digo otra vez. El Señor, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Él tiene un archivo perfecto, un historial perfecto con respecto a sus profecías. Es decir, 100% del tiempo, toda profecía que Él ha dicho en el Antiguo Testamento se ha llegado a cumplir en la nación de Israel y particularmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos sobre esto, las profecías que el Antiguo Testamento hizo sobre Jesús. ¿Sabía usted que los eruditos creen que en la vida de Jesús se cumplieron de 200 a 400 profecías del Antiguo Testamento durante su vida? Uno de estos eruditos, J. Barton Payne, que escribió la enciclopedia de profecía bíblica, dice que en Jesucristo, él calculó, se cumplieron 191 profecías. Eso es increíble, ¿verdad? Y otro erudito, Alfred Eldersheim, concluyó que el número era más como 456 profecías que él ve en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo que se cumplieron en la vida de él. Es decir, los profetas anunciaron, profetizaron y 456 o de menos, 191 declaraciones proféticas se cumplieron a la letra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando Dios dice que algo va a suceder, sucede y a la letra de la palabra. Eso es increíble, hermanos. Nosotros no estamos fundando nuestra fe sobre algo alguna locura, algún deseo bueno que tengamos, alguna cosa que sale del aire. No, nuestros pies están bien establecidos sobre la verdad de la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Las profecías de Jesucristo, esas de 200 a más de 400 profecías que se cumplieron en Jesucristo, eran profecías como estas: que Él iba a ser un hombre, que iba a nacer de una virgen, que iba a ser un descendente de Abraham, que iba a ser un descendente de David, que iba a nacer en Belén, que un mensajero iba a preparar el camino antes de su ministerio, que iba a sufrir por los pecados de su pueblo, que iba a morir, que ni un hueso de su cuerpo iba a ser quebrantado, y al fin que se iba a levantar de los muertos. Qué tremendas profecías hicieron en la vida de Jesucristo, y cada una de ellas cumplidas en su persona. ¿Sabe usted que cuando uno comienza a calcular la posibilidad de que todas estas profecías se puedan haber cumplido en un solo hombre, la figura es astronómica? Casi más allá de lo que nosotros podemos calcular. Todo lo que Dios profetizó de Jesús se cumplió en su persona. Eso me da mi confianza. Me da confianza que cuando ahora yo miro lo que Jesucristo profetizó de lo que va a suceder en los últimos días, yo puedo tener absoluta confianza que va a suceder. Lo que Dios dijo, lo que Dios siempre ha dicho, es verdad. También hay esas profecías que Dios hizo con respecto a Israel, las profecías de Ezequiel, que no se pueden haber cumplido, todavía no se han cumplido, pero no se pueden haber cumplido si Israel no estaba en su tierra nativa. ¿Sabían ustedes que por muchos años, después de la dispersación de la nación de Israel, ellos navegaron por todas las naciones, no tenían su tierra de Israel, que Dios les había entregado a Abraham y a sus padres? Vivían donde quiera, no tenían su propia nación, su propia tierra. Entonces en mayo 11, si no me equivoco, de 1948, la única nación que ha sido dispersa, que se ha reintegrado como nación otra vez en su tierra nativa, la única nación en toda la historia de la humanidad fue Israel. ¿Por qué? Porque así lo declaró Dios. Dios siempre cumple con su palabra. Él es fiel.
Cuando yo miro lo que la Biblia dice del futuro, de nuevo lo digo, lo fantástico, lo increíble, uno piensa pensar, pero ¿cómo puede ser esto? Nosotros nos ubicamos sobre el record, el archivo perfecto de nuestro Dios en cuanto a las cosas que Él ha declarado en el pasado que ya se han cumplido. Déjame darle algunos de esos señales. Algunas de esas cosas que la Biblia profetiza del futuro, que yo creo son una tremenda señal para nosotros de que Cristo viene por su iglesia. Por ejemplo, déjenme hablarles a ustedes de Daniel 12:4. Abran sus Biblias, por favor. Miren lo que dice la Escritura. Pero tú, Daniel, cierra las puertas y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es el tiempo del fin el que estamos hablando. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Uno de los señales del último día es esto, que la ciencia iba a aumentarse increíblemente. Y ahora nosotros podemos ver un tremendo crecimiento en el volumen de ciencia, de conocimiento que tienen los hombres. Y aunque la gente dice magnífico, qué bueno, porque nos la podemos llevar más tranquilos, porque nuestra vida puede ser mucho mejor, mucho más relajada o sin tanta pena. Aunque la mayoría del mundo lo toma así, nosotros los cristianos tomamos lo que está sucediendo, la propagación inmensa del conocimiento del ser humano, y nosotros decimos, este es un señal de que Cristo viene por su iglesia. Ahora, Buckminster Fuller, quien fue un arquitecto y también un teórico de sistemas, inventor y futurista, creó lo que se llama la curva de duplicación del conocimiento. Y él lo que notó es esto. Se dio cuenta que hasta el 1900 el conocimiento humano se duplicaba aproximadamente cada siglo. Hasta el año 1900 el conocimiento total de los seres humanos se duplicaba como cada 100 años. Entonces, al fin de la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento brincó increíblemente, y ahora con todas las invenciones y la ciencia del hombre, lo que se dieron cuenta es que la ciencia, el conocimiento pleno del hombre, se iba duplicando como cada 25 años. Y hasta hoy, nosotros entendemos que hay diferentes tipos de conocimiento de nanotecnología. Por ejemplo, se duplica en el mundo actual cada 2 años o menos quizás, y el conocimiento clínico cada 18 meses. Es decir, hay variación dependiendo de qué clase de conocimiento estamos hablando. Pero cuando uno toma todo el conocimiento humano y saca el promedio, lo que se da cuenta es que hoy en día actualmente, en menos de 13 meses, el conocimiento que tiene todo el ser humano se va duplicando. Eso es increíble. Y ahora se cree que con la invención del internet y todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, que no estará mucho en el futuro, cuando el conocimiento del ser humano se duplicará cada 12 horas. Increíble, increíble. Estamos viviendo en el tiempo que profetizó Daniel, cuando él dijo, la ciencia se aumentará. Para nosotros tener un teléfono o tener una computadora o meternos al internet o poder hablar con alguien por medios de líneas telefónicas o cualquier medio que sea, en un instante, eso pues lo apreciamos y lo valoramos. Pero más que eso, nosotros como cristianos debemos de ser, ahí viene Cristo, señales hay. Son cantos que cantábamos años atrás en la iglesia. Una de las cosas que la Biblia parece que alude a que iba a suceder o que iba a estar bien establecido en las Escrituras, que se escribieron más de 2000 años atrás, increíble, era la capacidad de comunicaciones mundiales que ahora nosotros gozamos, teléfonos celulares, ¿sí? Y otros medios.
Entonces, miren conmigo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Cuando la Biblia allí nos dice que nos habla a nosotros de ese hombre, el anticristo, que iba a venir a la tierra, que iba a vivir en la tierra. Y la Biblia nos dice que este anticristo iba a ser, en el versículo 3, iba a ser herido en la cabeza y que iba a sanar, y que todo el mundo se iba a quedar atónito, admirado, perplejo por el hecho de que este hombre anticristo, que había sido herido mortalmente en la cabeza, recibe vida, es resucitado literalmente de los muertos. Entonces, interesantemente, lo que yo quiero que ustedes noten en ese versículo 3 es que todo el mundo pudo contemplar algo que sucedió en una región, que sucederá en una región allá muy remota en el Medio Oeste. ¿Cómo? ¿Posible en el día en que se escribió el Apocalipsis? De ninguna manera. No existía la tecnología, no existían los medios, pero aún así se profetizó en el versículo 3 que todo el mundo se quedaría admirado. ¿Posible hoy en día? Absolutamente. ¿Cómo? Por la tecnología que ahora nosotros gozamos. Consideren conmigo también Apocalipsis 11, donde la Biblia nos habla de los dos testigos que van a existir y van a predicar y van a ministrar durante la tribulación. Miren el versículo 3 del capítulo 11 que dice esto de los dos testigos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 270 días vestidos de silicio. Qué tremendo, ¿verdad? Dos hombres que predican la palabra de Dios en un estado de absoluta humildad. Es decir, ellos se han separado por completo del mundo. Han tomado una decisión de que no van a depender nada de lujos, de cosas extraordinarias, de los manjares que el mundo propone y nos ofrece, y los cuales nosotros gozamos. Ellos se iban a separar por completo de todo gusto que había en el mundo para poder dedicarse al ministerio que Dios los había llamado, que era predicar el evangelio o predicar el mensaje del reino. Versículo 6 dice esto, hablando de los dos testigos: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora, yo no sé si esto lo provoca el mismo pensamiento en usted, pero cuando yo leo esta escritura, yo entiendo que Dios les da poder a estos dos testigos para hacer las obras del profeta del Antiguo Testamento Elías y también del profeta Moisés. Ustedes han conocido la historia del profeta Elías, cuando él cerró los cielos y por su palabra, y hasta que él dijera, no iba a llover más, y no llovió hasta que él dijo, va a llover. Esta clase de autoridad que tenía este profeta poderosísimo, Dios le dará a estos testigos. Y además de eso, la Biblia dice que ellos convierten agua en sangre, es decir, están revestidos con la autoridad y con el poder del profeta Moisés, que llamaba plagas del cielo y que convirtió el río Nilo en sangre. Tremendo poder tenían estos dos hombres. Pero saben, lo que me llama la atención de todo esto es lo que sucede, lo que dice la Biblia en el versículo 9 de este capítulo 11. Miren lo que dice, comenzando con el versículo 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, es decir, Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora, esto es increíble, porque les pregunto, ¿posible que en ese entonces, 2000 años atrás, toda nación y toda lengua y toda tribu pudiera ver literalmente los cadáveres de esos hombres tirados en la ciudad de Egipto? Y la respuesta es, de ninguna manera. De ninguna manera. Les pregunto de nuevo, ¿es posible hoy?
Y la respuesta es absolutamente que sí, porque tenemos toda la tecnología que en un instante, algo que sucede en alguna región remota del mundo, podemos tener conciencia de ella hoy en este día. Ahora usted dice, pastor, cuando Daniel profetizó que la ciencia se iba a aumentar, ¿qué es la consecuencia de todo eso? Bueno, vemos que aún en el libro de Apocalipsis, esa realidad, la aumentación o el crecimiento fenomenal de la tecnología es importante para el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis capítulo 11. Interesante, ¿verdad? Cuando yo veo entonces un aumento en la tecnología, ¿qué debo hacer? Debo de pensar, Cristo viene. No nomás, hey, voy a agarrar el teléfono más actualizado de Apple o de lo que sea Android. Ese no es el punto. El punto para la iglesia es, la ciencia está aumentando, Cristo viene, hay que estar listos porque Cristo viene. La Biblia no solo habla de eso, sino que también otro señal es el hecho de que hay un mundo, hay un sistema económico mundial que viene. El anticristo lo va a establecer. Apocalipsis 13, 16 al 17 así lo declara. Pero además de eso, hermanos, si ustedes leen conmigo, es más, lean allí conmigo, Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer el versículo número 16 y 17. Y así dice: y hacía que a todos, es decir, el anticristo, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviera la marca, el número de su nombre. Es decir, la Biblia nos está diciendo que va a haber un día cuando para poder comprar o vender no se va a necesitar dinero en efectivo. Lo que se va a necesitar es un número de identificación, o que uno sea identificado con este anticristo, un número de identificación. ¿Posible? En los días 2000 años atrás, cuando se escribieron estas profecías, de ninguna manera. Pero aquí la Biblia dice que se establece un sistema económico mundial donde nadie puede comprar ni vender sin que tenga el número de la bestia. Usted dice, pastor, ¿estamos viviendo eso? No. Lo vamos a ver, las preparaciones para ese sistema mundial económico, sí. Yo creo, cuando yo miro el mundo moviéndose hacia ese rumbo, el mundo hablando de un sistema económico mundial, cuando yo oigo estas cosas en las noticias y en comentarios, y lo veo en libros y eruditos, hombres intelectuales hablando de la necesidad de estas cosas, cuando miro los preparativos, entonces yo pienso, ¿saben qué, hermanos? No me asusta. Yo pienso, el mundo se está preparando porque eventualmente esto es lo que se va a realizar durante el tiempo de la tribulación. Y el punto para la iglesia es estemos listos. No andemos con indiferencia. Hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que purificar nuestras vidas. Cristo viene. Estamos viendo el mundo preparándose para ese momento. Ya casi está allí. Nosotros estamos viviendo en un tiempo cuando hombres muy, muy inteligentes, mucho más que ustedes, de menos que yo, y yo, están haciendo preparativos para este sistema económico mundial. Déjenme darles la última evidencia al terminar mi mensaje ya. Y es esto. Voy a llamarle la señal de los aterrorizantes cielos. Lean conmigo Apocalipsis 6, del 12 al 14, que dice: miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un
pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es interesante, ¿verdad? Porque estos 3 versículos aquí describen una escena tan aterrorizante. Dice que las estrellas comenzaron a caerse del cielo. Dice la Escritura que hubo un terremoto tan grande que literalmente comenzó a conmover las islas, a moverlas de su lugar. Describe aquí la Escritura un terremoto tan devastante que el cielo se cubre con una negra nube. Estas cosas se han visto en una manera muy pequeña en el pasado, cuando un volcán explota, cuando un volcán llena el cielo de sus partículas y el día se convierte como de noche. Nosotros tenemos la historia en la tierra, ya lo entendemos, aunque en ese entonces no se entendía, que de vez en cuando caen astros o caen piedras del cielo a la tierra, y a veces ha causado consecuencias tan terribles para todo el mundo. El hombre hoy en día, los científicos hoy en día están mirando hacia el cielo para poder identificar astros o para poder identificar piedras que vuelan en el cielo, que pudieran estar en un curso para chocar con la tierra. Esto ya los científicos lo andan investigando. El Comité de Ciencia y de Tecnología de la Cámara de Representantes cree que es imperativo, escribió una petición del NASA en 1991, es imperativo que la tasa de detección de asteroides que cruzan la órbita terrestre se aumente sustancialmente. Estaban pidiendo dinero, y que los medios para destruir y alterar las órbitas de los asteroides cuando amenazan con colisiones debe definirse y acordarse a nivel internacional. Las posibilidades que la Tierra sea golpeada por un gran asteroide son extremadamente pequeñas, pero debido a las consecuencias de tal colisión tan extremadamente grande, el comité cree que es prudente evaluar la naturaleza de la amenaza y prepararse para enfrentarla. Esto se escribió en un reporte oficial del gobierno de un comité de NASA de científicos que estaban estudiando la posibilidad de que algún día alguna cometa, algún asteroide choque contra la Tierra. Pues la Biblia ya lo había declarado. Las estrellas están cayendo desde el cielo. Esto pudiera, yo no digo que es, pero bien pudiera ser eso. Terremotos de tal magnitud que las mismas islas se mueven del lugar donde ellas estaban, y la devastación que llega a la tierra. Ahora, cuando los científicos comienzan a mirar al cielo por algo que la Biblia comenzó a profetizó hace 2000 años atrás, es tiempo que la iglesia piense: Cristo viene pronto. Estos y muchos otros señales, que aquí tengo anotados unos de ellos y hay muchos más, son la realidad con que la iglesia en los últimos días va a estar viviendo. Vamos a ver el mundo preparándose, el mundo poniéndose en ese orden para lo que se va a desarrollar rápidamente en 7 años después de que Cristo se lleve a la iglesia de este mundo. ¿Saben, hermanos? Lo más terrible de todo esto es que la mayoría de la gente va a responder a estos señales con gran indiferencia. Miren lo que dice el versículo 37, si van a Mateo 24 conmigo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todas estas señales son una indicación de que algo terrible está por suceder en nuestro mundo.
Todas estas señales están hablándole a la iglesia y a todo el que tenga oído para oír, de que este mundo está en los últimos días. ¿Cómo responde la gente? Siguen viviendo su vida como siempre la han vivido. Se casan y se divorcian, se comen y beben, se visitan, disfrutan la compañía el uno del otro, se ríen juntos. Todo normal, con señales en el cielo, viendo las preparaciones de lo que el mundo está haciendo por lo que eventualmente va a ser el último día, las últimas cosas. La mayoría de la gente, como en el día del diluvio, simplemente escucharon, dijeron qué interesante religión, respetamos sus convicciones y siguieron su vida como regular. Y eso en cierto punto lo podemos entender. Lo que yo estoy diciendo a la iglesia hoy en día es que nosotros no podemos responder de esta manera. Lo que nosotros hemos estado viendo en nuestro mundo, lo que estamos viendo en nuestro mundo, es alarmante. Y es tiempo de que nosotros doblemos nuestras rodillas, nos humillemos delante de Dios, nos preparemos, porque Cristo viene. Es tiempo de que busquemos al perdido, traigamos a nuestros seres queridos a los pies de Jesús. Oremos hasta que ellos vengan arrepentidos a Cristo, porque Cristo viene por su iglesia. Vamos a orar. Señor, yo te pido en esta tarde que tú bendigas a tu iglesia, todo hermano, amigo que está escuchando este mensaje. Que las misericordias de Dios que fueron nuevas esta mañana resplandezcan en el corazón de los oyentes. Que tu misericordia nos alcance. Que tú alertes y despiertes a aquel que está dormido espiritualmente, indiferente a las predicaciones y a los señales que vemos en nuestro mundo. Ayúdanos a trabajar duro, a creer con todo el corazón, a prepararnos para tu venida. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga, que la gracia de Dios esté con ustedes y que ustedes disfruten de una muy excelente semana. Dios mediante, nos vemos el domingo que viene. Si no aquí en el santuario, entonces nos veremos aquí por medio de este medio. Dios les bendiga, que la gracia de Dios sea con ustedes.